Resumen y reseña del libro Crimen y Castigo, del autor Fyodor Dostoyevsky. Género, novela. Subgénero, novela filosófica, novela psicológica, novela policíaca y ficción filosófica. Tema, asesinato y angustia. Fecha de publicación, 1866. Crimen y Castigo es una novela de carácter psicológico escrita por el autor ruso Fyodor Dostoyevsky. Fue publicada por primera vez en la revista El Mensajero Ruso, en 1866, en 12 partes, y publicada después como novela. Junto con Guerra y Paz de León Tolstoy, se considera que la novela es una de las más influyentes e internacionales de la literatura rusa. Asimismo, los diálogos mantenidos entre el protagonista, Raskolnikov, y el inspector de policía, son considerados por algunos autores, como el prestigioso literato Stefan Zweig, una de las cimas de la literatura universal. La historia narra la vida de Rodion Raskolnikov, un estudiante en la capital de la Rusia imperial, San Petersburgo. Este joven se ve obligado a suspender sus estudios por la miseria en la cual se ve envuelto, a pesar de los esfuerzos realizados por su madre Pulquería y su hermana Dunia para enviarle dinero. Necesitado de financiación para pagar sus gastos, había recurrido a una anciana prestamista vil y egoísta, en cuya casa empeña algunos objetos de valor. Su hermana Dunia, con la intención de ayudarlo, acepta la propuesta de matrimonio de un rico abogado, hecho que hace enfadar a su hermano cuando conoce que se ha aceptado la propuesta sin haber sido consultado. Pero, aunque no quiera aceptar esta ayuda, Rodion tiene aires de grandeza, y en sus delirios cree ser merecedor de un gran futuro, llegándose a comparar con Napoleón. Así que tiene la idea de matar y robar a Aliona Ivanovna, la vieja usurera. Esa idea le atormenta durante días, y crece en su interior como una locada semilla. Raskolnikov decide asesinar a la anciana, no solo con el objetivo de robarle, de hecho, abandona en un escondrijo y no hace uso del botín que saca apresuradamente de la casa de la prestamista tras su asesinato, sino también por considerarla un ser humano inútil para la sociedad, un piojo que solo puede entorpecer a quienes la rodean. Sin embargo, la posición de Raskolnikov es mucho más compleja. Ha asumido que la sociedad se halla dividida en dos tipos de seres humanos: aquellos superiores que tienen derecho a cometer crímenes por el bienestar general de la sociedad y aquellos inferiores que deben estar sometidos a las leyes, cuya única función es la reproducción de la raza humana. La única justificación moral que puede tener la acción de Raskolnikov es que él sea un hombre superior, en cuyo caso no ha de sentir ningún tipo de arrepentimiento por su acción. Cuando ejecuta su plan, se ve obligado a asesinar también a Elisabetta, la hermana de la usurera, ya que lo sorprende en el lugar del crimen. El crimen deja a Rodion en un estado de gran confusión. Durante días, se sumerge en unas fiebres delirantes, causadas por el propio acto, andando sin rumbo y perdiendo a ratos la noción de la realidad, mientras en otros se muestra terriblemente lúcido. Se nos muestra una mente tan brillante como perturbada, obsesionada por el acto cometido. En sus vagabundeos por San Petersburgo, Raskolnikov conoce al antiguo funcionario Marmeladov, un bebedor que acaba muriendo, borracho, atropellado por un caballo, y a su desgraciada familia, a la que Raskolnikov ayuda económicamente tras la muerte de Marmeladov, con los escasos rublos que recibe de su madre. La hija mayor de esta familia, Sonia, una abnegada joven que se prostituye para ayudar a su madrastra y sus hermanos, será la única persona a la que Raskolnikov confiese explícitamente su crimen. La culminación psicológica del libro ocurre cuando Raskolnikov, presa de la ansiedad, la agitación nerviosa y los remordimientos, asume que no puede convertirse en un hombre superior y que por lo tanto pertenece al tipo de hombre que tanto desprecia. Raskolnikov se entrega entonces a las autoridades, pese a que no existe ninguna prueba concluyente contra él y un inocente se ha declarado culpable, víctima de las presiones policiales. Es enviado a las cárceles en Siberia para cumplir su condena y Sonia, hija de Marmeladov, se va con él a acompañarlo al presidio, en donde Raskolnikov se da cuenta de que la ama y que quiere terminar su condena para vivir junto a ella.
El autor crea un completo caos en la mente de Raskolnikov a causa de los sucesos vividos por la situación económica. Este caos mental se vuelve peor en el momento en el que el joven perpetúa el crimen. A partir de esto, se ve afrontando a muchos problemas mentales. Personajes similares a Raskolnikov en su comportamiento y creencias pueden encontrarse en otras obras de Dostoyevsky, como Memorias del subsuelo o Los hermanos Karamazov. Es especialmente similar a Iván Karamazov de Los hermanos Karamazov. Raskolnikov produce él mismo sus sufrimientos, matando a la prestamista y viviendo en condiciones tan precarias cuando podría conseguir un empleo. Razumijin, que se encuentra en la misma situación que él, vive en condiciones mucho mejores. Sin embargo, cuando se ofrece a conseguir al primero un empleo, Raskolnikov se niega. Después, Raskolnikov arrogantemente insinúa a la policía que es el asesino, tanto por quitarse el peso de la culpa como por lo hilarante del juego mental. Esto hace plasmar y ver profundamente el debate psicológico entre el bien y el mal y lo poderoso que es la mente. Trata constantemente de desafiar los límites de lo que puede y no puede hacer para darse cuenta de si es o no el hombre extraordinario que describe en su propia teoría o un perdedor más. A lo largo de toda la novela, mide su propio miedo, tratando de razonar consigo mismo para superarlo. Constantemente trata de racionalizar su irracionalidad y paranoia como afirmaciones de trascendencia de su propia conciencia y como rechazo a la razón y la racionalidad. Este es un tema común en el existencialismo. Friedrich Nietzsche, en El ocaso de los ídolos, o cómo se filosofa a martillazos alaba los escritos de Dostoyevsky a pesar del teísmo presente en ellos. Dostoyevsky, el único psicólogo, por cierto, del cual se podía aprender algo, es uno de los accidentes más felices de mi vida, más incluso que el descubrimiento de Stendhal. No solo eso. Hay un evidente parentesco entre la teoría elaborada por el personaje principal Raskolnikov respecto a los hombres que pueden prescindir de la moral en bien de un porvenir que justifique sus acciones, y la teoría del superhombre, elaborada por el filósofo alemán. Walter Kaufmann considera la obra de Dostoyevsky como inspiración para la metamorfosis de Franz Kafka. Por otro lado, Dostoyevsky emplea al personaje de Sonia para mostrar que solamente la fe puede curar la depravación del hombre, que es donde se diferencia de otros existencialistas. Aunque esta filosofía es particular de Dostoyevsky, por el mencionado énfasis en el cristianismo y también en el existencialismo, aunque si es o no existencialista sigue siendo debatido, temas similares pueden encontrarse en escritores como Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Hermann Hesse o Kafka. La novela realiza alusiones a la Biblia o a historias del Nuevo Testamento, entre ellas la historia de Lázaro, cuya muerte y resurrección pueden verse como paralelas a la muerte y resurrección espiritual de Raskolnikov. También hace referencia al libro de las Revelaciones, en el sueño que Raskolnikov tiene una vez ya encarcelado en Siberia, respecto de la desolación terrenal y de ciertas plagas que afectan al hombre y que lo transforman violenta y desordenadamente en un ser nihilista. Y en el final, el castigo de 8 años que debe cumplir por su crimen, es también el tiempo que debe pagar para poder estar finalmente con Sonia, en una clara alusión a la historia bíblica del israelita Jacob y los 7 años que tuvo que trabajar para poder emparejarse con Raquel. Crimen y castigo gira en torno a Rodion Raskolnikov. El protagonista es un estudiante que apenas tiene para sobrevivir, ni siquiera a través de los esfuerzos de su madre, Pulkeria, y su hermana Dunia. Rodion se indigna con Dunia porque quiere casarse con un comerciante, y él sabe que el matrimonio es por interés, para ayudar a Rodion. Así que tiene la idea de matar y robar a una vieja usurera despiadada que guarda mucho dinero en su casa. Raskolnikov se ve obligado a asesinar también a la hermana de la usurera Liona, Lisabeta, ya que lo sorprende en el lugar del crimen. Pronto, la policía se pone a investigar el caso. El protagonista, como persona que usó los servicios de la usurera, es interrogado por el comisario, que sospecha de él como uno de los autores e intenta sorprenderlo con preguntas. Ello inquieta mucho a Rodion. El crimen deja a Rodion en gran confusión, se debate consigo mismo sobre si su acción ha sido buena o mala. Confiesa a su amiga Sonia, una muchacha pobre y buena, las razones de su crimen. Además de confesarle a Sonia, Rodion se lo dice a su hermana Dunia.
Abrumado por las dudas sobre su acto, presionado por las dos mujeres para que se entregue y acosado por la policía, Rodion no aguanta más y se entrega, es enviado por su condena a trabajar a Siberia. Sonia visita a Rodion hasta cumplir su condena de 8 años. Una tarde extremadamente calurosa de principios de julio, un joven salió de la reducida habitación que tenía alquilada en la callejuela de S y, con paso lento e indeciso, se dirigió al puente K Había tenido la suerte de no encontrarse con su patrona en la escalera. Su cuartucho se hallaba bajo el tejado de un gran edificio de 5 pisos y, más que una habitación, parecía una alacena. En cuanto a la patrona, que le había alquilado el cuarto con servicio y pensión, ocupaba un departamento del piso de abajo, de modo que nuestro joven, cada vez que salía, se veía obligado a pasar por delante de la puerta de la cocina, que daba a la escalera y estaba casi siempre abierta de par en par. En esos momentos, experimentaba invariablemente una sensación ingrata de vago temor, que le humillaba y daba a su semblante una expresión sombría. Debía una cantidad considerable a la patrona y por eso temía encontrarse con ella. No es que fuera un cobarde ni un hombre abatido por la vida. Por el contrario, se hallaba desde hacía algún tiempo en un estado de irritación, de tensión incesante, que rayaba en la hipocondría. Se había habituado a vivir tan encerrado en sí mismo, tan aislado, que no solo temía encontrarse con su patrona, sino que rehuía toda relación con sus semejantes. La pobreza le abrumaba. Sin embargo, últimamente esta miseria había dejado de ser para él un sufrimiento. El joven había renunciado a todas sus ocupaciones diarias, a todo trabajo. En el fondo, se mofaba de la patrona y de todas las intenciones que pudiera abrigar contra él, pero detenerse en la escalera para oír sandeces y vulgaridades, recriminaciones, quejas, amenazas, y tener que contestar con evasivas, excusas, embustes, no, más valía deslizarse por la escalera como un gato para pasar inadvertido y desaparecer. Aquella tarde, el temor que experimentaba ante la idea de encontrarse con su acreedora le llenó de asombro cuando se vio en la calle. Que me inquieten semejantes menudencias cuando tengo en proyecto un negocio tan audaz, pensó con una sonrisa extraña. Sí, el hombre lo tiene todo al alcance de la mano, y, como buen holgazán, deja que todo pase ante sus mismas narices. Esto es ya un axioma. Es chocante que lo que más temor inspira a los hombres sea aquello que les aparta de sus costumbres. Sí, eso es lo que más los altera, pero esto ya es demasiado divagar. Mientras divago, no hago nada. Y también podría decir que no hacer nada es lo que me lleva a divagar. Hace ya un mes que tengo la costumbre de hablar conmigo mismo, de pasar días enteros echado en mi rincón, pensando tonterías, porque, ¿qué necesidad tengo yo de dar este paso? ¿Soy verdaderamente capaz de hacer eso? Es que, por lo menos, ¿lo he pensado en serio? De ningún modo. Todo ha sido un juego de mi imaginación, una fantasía que me divierte, un juego, sí, nada más que un juego. El calor era sofocante. El aire irrespirable, la multitud, la visión de los andamios, de la cal, de los ladrillos esparcidos por todas partes, y ese hedor especial tan conocido por los petersburgueses que no disponen de medios para alquilar una casa en el campo. Todo esto aumentaba la tensión de los nervios, ya bastante excitados, del joven. El insoportable olor de las tabernas, abundantísimas en aquel barrio, y los borrachos que a cada paso se tropezaban a pesar de ser día de trabajo, completaban el lastimoso y horrible cuadro. Una expresión de amargo disgusto pasó por las finas facciones del joven. Era, dicho sea de paso, extraordinariamente bien parecido, de una talla que rebasaba la media, delgado y bien formado. Tenía el cabello negro y unos magníficos ojos oscuros. Pronto cayó en un profundo desvarío, o, mejor, en una especie de embotamiento, y prosiguió su camino sin ver o, más exactamente, sin querer ver nada de lo que le rodeaba. De tarde en tarde, musitaba unas palabras confusas, cediendo a aquella costumbre de monologar que había reconocido hacía unos instantes. Se daba cuenta de que las ideas se le embrollaban a veces en el cerebro y de que estaba sumamente débil.
Iba tan miserablemente vestido, que nadie en su lugar, ni siquiera un viejo vagabundo, se habría atrevido a salir a la calle en pleno día con semejantes andrajos. Bien es verdad que este espectáculo era corriente en el barrio en que nuestro joven habitaba. Fin.